Esta conferencia comenzará a grabarse. Porque así luego la colgamos y el que se la haya perdido puede verla y demás. Bueno, pues daros las buenas tardes a todos y la bienvenida. Y bueno, agradecer a Factor Energía, que siempre que lo llamamos acude corriendo a echarnos una mano. Y gracias a Javier y a Xavi. Y bueno, empezamos, yo os voy a dejar con ellos son los que van a hablar, pero bueno, lo que habíamos hablado es que en un primer momento van a hacer su presentación de 30 a 40 minutos y después el tiempo restante se va a utilizar para hacer preguntas. Entonces, si queréis, podéis ir poniendo ya las preguntas en el chat o esperaros a que os den la palabra y hacerlas al final de todo, para que haya un poco de orden y dejar todas las preguntas para el final. ¿No es así, Javier? Mejor. Sí, empezamos si quieres, Paula. Pues perfecto. ¿A quién le doy la palabra? ¿A Xavi o a Javier? Empiezo yo un momentito. Perfecto, Xavi, pues ya te dejo. Venga, Hasta ya seguimos con Javier. Gracias, Paula. A ti. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Paula, gracias al Ilustre Colegio de Ingenieros y bueno, a todos los que estáis hoy a través de la jornada que estamos realizando telemática. Yo únicamente, antes de empezar, comentaros dos cosas muy rápidas, ¿vale? Una, bueno, somos Factor Energía, que somos comercializadora eléctrica. De hecho, fuimos la primera comercializadora que nació en el mercado libre. Antes únicamente estaban las distribuidoras. Y llevamos desde el año 99 dando servicio sobre todo a pymes, ¿vale? Es cierto que dentro de todo este camino que llevamos, desde nuestro departamento de ingeniería, donde todos son, lógicamente, ingenieros, siempre ha habido una cercanía con los colegios de ingenieros y hoy estar con vosotros, pues para nosotros siempre es una grata oportunidad. En junio hicimos una charla, igual que esta, una jornada, sobre la nueva tarificación, ¿vale? Y la sorpresa es que a día de hoy, ¿vale? Pasado 4 meses, seguimos abriendo todos los informativos que hay, las radios, televisión, avisando pues que ha subido el precio de la energía, que la electricidad ha llegado a un precio histórico, que se ha generado un real decreto pues para intentar abaratar el coste, promesas pues de intentar tener precios no tan altos, etc. Entonces, bueno, el objetivo de hoy es muy sencillo, es repasar lo que empezó el día 1 de junio y ver todos los cambios que se han ido produciendo con estas modificaciones desde el 1 de junio, ¿de acuerdo? La situación de precios actuales y cómo nos afecta en la factura, que supongo que es una cosa que también todos tendréis pues interés. Y luego hay una cosa que el otro día hablamos, en todos los momentos de crisis, como en este caso un momento de crisis energética, también se abren nuevas oportunidades, ¿vale? Entonces, os voy a dejar con Javier. Javier es nuestro, como digo yo, ingeniero de cabecera, es la persona que más sabe tanto de la nueva tarificación como de cómo está el mercado y que nos deje la charla. Como decía Paula, si os parece, pues hacemos 30 o 40 minutos de lo que sería la presentación y luego a través del chat o pues bueno, a través de preguntas, pues lanzamos las preguntas que tengáis y pues iremos respondiendo. Gracias a todos y bienvenidos. Javi, cuando quieras. Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés mostrado. Muchas gracias al colegio por contar con nosotros una vez más. Y yo os voy a empezar compartiendo una presentación que hemos preparado para poder seguir mejor la charla. Y en base a esto vamos siguiendo y como decían Paula y Xavi, al final de la sesión pues resolvemos todas las dudas que pudiéramos tener, las que puedan ir surgiendo en este rato y debatimos sobre el tema que más interés pueda suscitar sin problema. Como ya hicimos en junio, que decía Xavier, nosotros hemos llamado a esta conferencia, a ver, se me ha ido la presentación. Perdonad, porque sea... Vale, perdonad. Hemos llamado a esta conferencia la nueva tarifación eléctrica, una oportunidad para la transición energética. Mi intención en lo que vaya explicando es, primero, poner en contexto todo el tema de las nuevas tarifas eléctricas. Las seguimos llamando nuevas, ya no son tan nuevas, llevamos con ellas desde junio. Han dado mucho que hablar y creo que con la situación de precios actual seguirán dando que hablar.
Y cuando pongamos eso en contexto, que son cosas que ya explicamos, intentaremos conectarlo con la situación actual, tanto del mercado, de los precios, de esas medidas urgentes que se han ido tomando para intentar rebajar el precio de la electricidad, que comentaba Xavier, y acabaremos hablando, como siempre intentamos en este tipo de charlas, muy por encima de autoconsumo y transición energética, que al final, aunque ahora en la situación actual no nos lo pueda parecer, es el camino hacia el que vamos o hacia el que todas esas tarifas estaban pensadas. Es cierto que nadie contaba con un escenario de precios como el de estos 2 últimos meses, sobre todo. Y nada más, sin entretenerme más, este es el índice un poco que pretendemos seguir en la presentación. No me entretengo ahora y a medida que vayamos avanzando lo vamos comentando. Como decía Xavier, pues desde Factor Energía somos la primera comercializadora que operó en el mercado libre en este país y como tal vamos a intentar hacer uso de esa experiencia para intentar clarificar el mayor número de dudas posibles. Empezamos la presentación con una pregunta que parece que ya vaya a ir a buscar problemas, que es ¿por qué se ha encarecido la factura de electricidad? Y es que quien más, quien menos, hablemos de tarifas domésticas, de tarifas de pymes o de tarifas de suministros industriales, habremos visto que nuestra factura, en la mayoría de los casos, sobre todo en los 2 últimos meses, 2, 3 últimos meses, se habrá ido encareciendo progresivamente a unos niveles que no habíamos visto en años anteriores. Esto se debe principalmente a una causa, que paradójicamente es la que pongo aquí como número 2, que es la evolución del precio de mercado mayorista de electricidad, EUMIE, ¿vale? Este es, bueno, la noticia estrella que ha ido saliendo en las últimas semanas en todos los medios de comunicación, que se disparaba el precio del mercado. Esta es la principal, pero también hay otra sobre la que nos es más fácil actuar como consumidores, que es el hecho de aprender a utilizar bien las oportunidades que nos brindan las nuevas tarifas eléctricas, que aunque podamos ver ciertos aspectos perjudiciales, también tienen su parte beneficiosa y eso es también un poco lo que queremos intentar hoy, no solamente alarmar con esta pregunta de por qué se ha encarecido la factura, sino intentar ver qué podemos hacer nosotros. Entonces, básicamente la presentación se estructurará en dos cosas. Una es las tarifas eléctricas y cómo aprovecharlas, la otra la evolución del precio del mercado y en base a eso intentaremos dar pues algunas, no sé si llamarlas soluciones como dice aquí, o algunas, no sé, ayudas a intentar minimizar el impacto negativo que todo esto nos pudiera haber causado. Para empezar y ponerlo todo en contexto, esto es algo que ya comentamos en su momento y que es algo que viene desde el 1 de junio, por lo tanto, la mayoría ya lo tendremos todo visto, pero por ponerlo en orden, estamos hablando de que desde el 1 de junio de 2021 se aplican unas nuevas tarifas eléctricas definidas por la CNMC y por el Ministerio para la Transición Ecológica. Todas estas medidas, el documento principal que lo regula es la Circular 3/2020 de la CNMC. Esto se aplicó el 1 de junio, se tendría que haber aplicado mucho antes, pero bueno, todos sabemos que apareció por ahí una pandemia que lo retrasó todo. Y esto lo que provocaba, a grandes rasgos, es un aumento de los diferentes periodos tarifarios, es decir, un aumento de las distintas periodos en los que teníamos horas con precios distintos y una reducción o una simplificación en el número de tarifas de acceso, que antes de este cambio eran bastantes más. Cambiaba también la forma de facturar los posibles excesos de potencia que pudiéramos tener, esto afectando íntegramente a pymes y a industriales sobre todo. Cambiaba, más o menos se mantenía el valor, pero seguía penalizando la energía reactiva inductiva e introducíamos un nuevo concepto de energía reactiva capacitiva que por el momento y hasta esta nueva orden no penalizará, por lo tanto no nos vamos a preocupar antes de tiempo. Teniendo esto claro, nosotros teníamos unas antiguas tarifas, que es la tabla de la izquierda, que se englobaban en 3 niveles de tensión, podríamos decir. Hay más por encima de las 6.2A, pero las principales son estas. Y todas ellas, lo que decíamos,
se simplificaban en un número de tarifas mucho más reducido. Estamos hablando de que todas las de baja tensión se simplificaban en 2.0 TD y 3.0 TD, siendo 2.0 TD aquellas hasta 15 kilovatios contratados en todos los periodos y siendo 3.0 TD las que en alguno de sus periodos tiene una potencia contratada superior a los 15 kilovatios. La media tensión se unificaba en la 6.1 TD y a partir de aquí ya teníamos varias de alta tensión como la 6.2 TD, que estas sí que las equivalencias se mantienen. Aparte de la simplificación de tarifas, teníamos una contrapartida que es el aumento de periodos tarifarios. La 2.0 TD tiene 2 periodos de potencia al día, por lo que podemos contratar 2 potencias distintas, algo que hasta este cambio no se podía, y 3 periodos distintos de energía. Y tanto la 3.0 TD como todas las que van por encima, 6.1, 6.2, 6.3 hasta 6.4, tenían 6 periodos de energía y 6 periodos de potencia. Paso un poco rápido por esto, si luego hay alguna duda concreta la volvemos a comentar y lo debatimos, porque me interesa ir a otras partes que tal vez en el contexto actual van a ser más interesantes de comentar y aclarar. Por ir rápido, a 2.0 TD, aquí hemos dejado unos gráficos en los que se muestran los horarios en los que se aplican los distintos periodos de energía y los distintos periodos de potencia. A modo de resumen, los periodos baratos, por así decirlo, tanto de energía como de potencia, son aquellos que se dan las 24 horas de fines de semana y festivos nacionales y durante la noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana concretamente. Eso en los días laborables. ¿Qué pasa en los días laborables de lunes a viernes durante el día? Pues que tenemos el periodo de potencia caro, por así decirlo, y tenemos los periodos de energía punta y llano, que digamos que son el caro y el intermedio. Esto es a grandes rasgos. Y aquí dejo indicadas las tarifas antiguas a las que sustituye la 2.0 TD. Es decir, lo que antes se dividía en 6 distintas tarifas de acceso, ahora se unifican en una sola, que es la 2.0 TD. En cuanto a 3.0 TD y 6.1 TD, son 2 tarifas de acceso distintas. 3.0 TD hemos quedado que es para baja tensión a partir de 15 kilovatios contratados. Y 6.1 TD es para media tensión independientemente de los kilovatios contratados. Pero los horarios, los periodos horarios de energía y de potencia son exactamente los mismos para ambas. Y esto nos puede servir también para 6.2, 6.3, 6.4. Pero estas tarifas ya son mucho menos comunes. Aquí hemos indicado de nuevo un gráfico para clarificarlo y hay una tabla en la que nos habla de temporadas. ¿Qué significa esto? Significa que cada mes del año pertenece a una temporada distinta, siendo temporada alta, media y baja. En función de la temporada a la que pertenecen, los periodos tarifarios que se aplican en ese mes son distintos. En estas tarifas hemos quedado en que tenemos 6 periodos, desde P1 hasta P6. Siendo P1 el más caro y P6 el más barato. Pues bien, en función del mes en el que estemos, tenemos unos periodos u otros. Por ejemplo, en octubre, que es el mes del que estaremos recibiendo las facturas ahora, en el caso de suministros 3.0, 6.1, los periodos tarifarios, como pertenece a temporada baja, son 4, 5 y 6. Pero si, por ejemplo, miramos el mes de julio, julio es de temporada alta y, por lo tanto, los periodos que aplican son 1, 2 y 6. ¿Esto qué significa? Que independientemente de la forma de consumir que tengamos, independientemente de las noticias de la evolución del precio del mercado que podamos llegar a ver y de cualquier otra anomalía que se pueda producir, lo normal es que por defecto una factura del mes de julio, en un año con un precio medianamente estable, va a ser siempre más cara que una del mes de octubre. Ojo, estoy hablando de tarifas 3.0 TD, 6.1 TD en adelante, no de la 2.0 TD, que es la típica doméstica que tenemos en casa. A esa siempre tiene los mismos 3 periodos. Es en este caso, por lo tanto, ahora vamos a recibir una factura que lo normal sería que contuviera los consumos del mes de octubre y en esa factura vamos a tener P4, P5 y P6. Mientras que si miramos la que recibimos de forma normal en agosto, que incluiría los consumos de julio, veremos que los periodos que se nos están facturando en esa factura son P1, P2 y P6. Por lo tanto, no solo hay que tener en cuenta que el precio del mercado pueda ir subiendo o pueda ir bajando. No solo hay que tener en cuenta la forma en que consumimos en los distintos periodos a lo largo del día o de la semana, o si consumimos en fin de semana o en día laborable. Tenemos que tener en cuenta en qué mes nos encontramos.
porque en función del mes en el que nos encontremos, por defecto, va a ser un mes más caro únicamente por el hecho de que en ese mes puede haber periodos más caros que en otro. Por lo tanto, esto es algo con lo que tenemos que cambiar la forma de pensar, porque es algo que ya sucedía con la antigua tarifa 6.1a, pero no sucedía con la antigua tarifa 3.0, algo que ahora sí sucede con su sucesora, que es la 3.0TD. Por lo tanto, tengamos todas las variables en cuenta a la hora de valorar si el impacto que podamos tener en factura. Miremos cómo hemos consumido, miremos si el precio del mercado ha subido, ha bajado, pero miremos también en qué periodos incluye esa factura, porque esto va a ser determinante a la hora de controlar nuestros costes. Esto lo he dejado por si pudiera ser útil, porque, bueno, si al colegio le parece bien, nosotros dejaremos la presentación enviada para que se pueda consultar y os pueda ser de ayuda. Incluye algún ejemplo de cómo en su momento, el 1 de junio, se transformaron las potencias contratadas que teníamos en nuestras tarifas antiguas. Pensad que hablábamos que la 3.0A tenía 3 periodos y pasó a tener 6. Aquí hay algún ejemplo. Y también incluye un poco el tanto por ciento de horas que pertenecen a cada periodo en función de la tarifa. Por poner un ejemplo, en la 3.0TD, 6.1TD que comentábamos ahora, el 52% de las horas de todo el año pertenecen a periodo 6, mientras que por encima pues tenemos el resto de porcentajes. Esto, bueno, es importante tenerlo para que veamos un poco cómo influye cada periodo en el número de horas en el que aparece. Vemos que por número de horas los que menos aparecen son el periodo 1 y el periodo 5. Y el periodo 6, pues bueno, más de la mitad del año, tanto en 2.0TD en el caso de P3 como en 3.0TD y 6.1TD en el caso de P6, digamos que en más de la mitad de las horas tenemos el periodo barato, por así llamarlo. Y esto también es algo que comentamos en su momento, que bueno, todos sabemos que dentro del precio de la energía y del precio de la potencia, una gran parte del coste se debe a lo que llamamos el peaje, el coste regulado, el ATR, la tarifa de acceso, tiene varios nombres. Esto a partir del 1 de junio se dividió en dos conceptos, peaje y cargo, uno definido por la CNMC, el otro definido por el Ministerio para la Transición Ecológica, a exigencias de Europa. Y ahora digamos que dentro del precio de la energía y de la potencia tenemos dos grandes costes regulados, el peaje y el cargo. Entonces, para tenerlo un poco en orden de magnitud, en el esquema de arriba tenemos un poco el desglose del precio de la energía. Vemos que hay muchos conceptos. Hablamos de precio de mercado, de restricciones técnicas, de desvíos, de pagos por capacidad, de pérdidas. Todos ellos, evidentemente, tienen un impacto en el precio de la energía, pero hay dos que lo tienen especialmente. Uno es lo que aquí llamo peaje, insisto, incluye peaje y cargo, que hasta ahora no existía, y el otro es el precio de mercado. Centrándonos únicamente, olvidándonos ahora del precio de mercado y de su evolución, centrándonos en lo que estableció la ley a partir de 1 de junio, nos centramos en el coste regulado, que es lo que ahí rodeamos, el peaje más cargo. Si vemos este peaje más cargo, en el caso de la energía, que es la tabla que tenemos arriba, hemos intentado hacer un ponderado, esos porcentajes que vemos ahí no son exactos, pero nos permiten tener una idea de tarifas antiguas y tarifas nuevas. Y vemos que el coste regulado, la parte regulada del precio de la energía, se ha disparado, literalmente. Si vemos ahí los porcentajes, vemos que en todo se ha disparado, pero especialmente en la 3.0, cuando antes era 3.0A y pasa a 3.0TD, en los que nos sale ese 139%. También en la 2.0TD, pues en función de la tarifa de la que proveníamos, se ha disparado 25, 69, en fin, varios porcentajes. Por no entrar al detalle del número, esto lo que significa es que se nos ha encarecido y mucho el coste regulado del precio de la energía. En el caso de la potencia, que es la tabla que tenemos justo debajo, pasa al contrario, que se ha reducido. ¿Cuál es el problema? Que lo que ha subido la parte regulada del precio de la energía no lo compensa lo que ha bajado la parte regulada del precio de potencia. Porque si veis aquí los porcentajes, estamos hablando de un 16%, de un 28%, el máximo un 34%, pero es incomparable con los porcentajes que tenemos que sube la parte regulada de la energía. Quiero hacer un inciso aquí. Estos porcentajes no significan que el precio de la energía nos haya subido un 139% o un 25% o un 69%.
Esto es que la parte regulada del precio de energía ha subido esto. La parte regulada, ahora voy a ser un poco bruto, pues podríamos decir que es la mitad del precio de la energía. Depende de muchas cosas, pero por ir un poco al grano. ¿Cuál es el otro gran coste que comentábamos? El precio de mercado. Y aquí sí que nos podemos parar un poco en lo que ha ido saliendo en las noticias todos estos días y que creo, y aquí ya es mi opinión personal, que continuará saliendo. Es el precio de mercado. El precio de mercado, del mercado mayorista de electricidad en España, para que nos hagamos una idea, no lo vamos a comparar con el año 2020 porque el año 2020 fue un año anormalmente bajo, por lo tanto tampoco consideramos que sea una buena referencia, pero lo podemos comparar, por ejemplo, con el mes de junio de este año, cuando se aplican estas nuevas tarifas eléctricas que hemos explicado hasta ahora. Para que nos hagamos una idea, en junio de este año, lo hemos mostrado aquí en el gráfico, el precio aproximado del mercado mayorista de electricidad rondaba los 80 euros por megavatio hora. Más o menos, No, esta no es la media del mes, pero bueno, quería hacer el número lo más redondo posible. El 7 de octubre de este año, del mes pasado, se batió un récord de precio y es que la media de ese día fue de 288 euros por megavatio hora. Estamos hablando de 3 veces y media el precio medio que teníamos en junio. Dentro de ese 7 de octubre, en el que tenemos el precio medio de 288 euros por megavatio hora, hubo una hora en la que se llegó a los 319 euros por megavatio hora. Por lo tanto, estamos hablando de que en la aplicación de las nuevas tarifas, el 1 de junio empezamos en unos 80 euros megavatio y llegamos en octubre a ese día de los 288 y para que nos hagamos una idea, hoy, mañana, estamos alrededor entre 220 y 230 euros el megavatio hora. Por lo tanto, ¿hemos bajado respecto a estos picos de octubre? Sí. ¿Estamos en un buen nivel? Ni por asomo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros después de este 7 de octubre, y después lo podemos comentar más a fondo, vemos que el precio parece que vuelve a tomar una tendencia a la baja. Pero no sé si alguien está pendiente de las noticias, habrá visto que había un gasoducto entre Rusia y Alemania que tenía que ponerse en funcionamiento y que a día de hoy, tampoco soy experto en cuestiones políticas, Alemania ha paralizado. Y eso ha provocado que en estos 3 últimos días hayamos vuelto a sufrir un repunte de esos precios. Llevábamos una tendencia que parecía que iba un poco a la baja respecto a octubre y ahora parece que hemos repuntado estos 3 últimos días. A la posible pregunta de ¿y en los próximos días qué? Pues tristemente no tengo respuesta para eso. Puedo decir que la previsión del mercado de futuros de la electricidad, OMIL, que es un mercado que en el sector eléctrico tomamos mucho como referencia, el precio medio que marca como posible previsión del mes de diciembre, del mes de enero, ronda hoy los 240 euros megavatio hora. ¿Significa que vamos a estar en esos valores en enero y en diciembre y en enero? No tiene por qué, es una referencia, es un mercado financiero. Pero nos da una idea de que no se prevé que se relaje el precio de la electricidad, por lo menos en un nivel apreciable a corto plazo. Sí que vemos distintas tendencias a partir de abril. Estamos hablando ya del segundo trimestre de 2022. Pero tampoco es algo fiable y algo que vaya a suceder. Es algo que hay que ir siguiendo. Por lo tanto, teniendo esto claro, hemos abordado, digamos, las dos cuestiones que pueden habernos provocado ese encarecimiento, la subida del precio de mercado, que es la principal, y el no aprovechar las nuevas tarifas. Antes de entrar en esto que muestro en esta diapositiva, digamos que de las soluciones que proponía al principio, con las nuevas tarifas podemos jugar en dos sentidos. Una es intentando adaptar nuestro consumo a los periodos tarifarios más baratos. Esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, especialmente en industrias o en pymes que no pueden elegir un horario en el que trabajar, pero que dentro de sus posibilidades puede hacerlo, pues es una buena medida. Y el otro es el de optimizar nuestra potencia. Ahora, al tener más periodos de potencia, podemos jugar un poco más con optimizar la potencia contratada
e intentar rebajar un poco el coste de la factura. Al final es jugar un poco con la gran cantidad de periodos tarifarios que nos han dado, que si no los usamos bien o no tenemos posibilidad de adaptarnos, nos pueden perjudicar y mucho, pero si los usamos bien pueden acabar beneficiándonos. Por lo tanto, en este contexto de nuevas tarifas eléctricas podemos tener ahí una dualidad importante entre consumidores que salgan beneficiados, y muy beneficiados en algunos casos, y consumidores que salgan muy perjudicados. Tengo que decir que dentro del libre mercado hay comercializadoras, y aquí no pretendo hacer publicidad, pero Factor también, que para varias tarifas de acceso ofrece un precio único para todos los periodos horarios. Y entonces, pues bueno, esto dentro del libre mercado se puede hacer, hay comercializadoras, muchas comercializadoras que lo han hecho, y por lo tanto existe esa posibilidad, sobre todo en la tarifa 2.0 TD, de encontrar esa opción de que todas las horas nos las cobren a un precio fijo sin hacer distinción entre fines de semana, laborables, días y noches. Por lo tanto, en función del patrón de consumo de cada uno, esto nos puede llegar a interesar y puede ser beneficioso. Si podemos adaptarnos a los periodos más baratos, entonces nos va a convenir tener precios distintos en función del periodo tarifario. Depende muchísimo del patrón de cada uno. No hay una opción que sea mejor que la otra. Por lo tanto, es un tema en el que hay que estudiar caso a caso. Dejando aparte esto, la tercera solución que yo proponíamos por ahí al principio era el tema de las medidas urgentes que ha adoptado el Gobierno para intentar reducir los costes de la factura eléctrica. Estas medidas urgentes básicamente vienen en dos reales decreto ley, que son el 12 de 2021 y el 16 de 2021. Básicamente en el primero lo que se aplica es una reducción del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10%. Esta reducción del IVA, cuidado, se aplica únicamente a aquellas tarifas de acceso con 10 kilovatios o menos de potencia contratada en todos los periodos. Y se aplicará siempre que el mercado de la electricidad esté por encima de los 45 euros megavatio hora. Puedo asegurar que con la previsión que hay, el mercado a corto plazo va a estar siempre por encima de los 45 euros megavatio hora. Por lo tanto, esta restricción no afecta mucho. Pero sí que es verdad que de esto solo se benefician los consumidores con potencias contratadas de 10 kilovatios o menos. Por lo tanto, aquí una pyme o una industria, esta medida no le repercute. Sí que le repercute lo que aplica el segundo Real Decreto Ley que tenemos aquí. Lo primero es la reducción del impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico era del 5,11% y desde que se aplica este Real Decreto Ley, es decir, que entra en vigor el 16 de septiembre, entró en vigor, se aplica el 0,5% de impuesto eléctrico. Y la otra gran medida, que es la que tiene bastante más impacto que la reducción del impuesto eléctrico, es la reducción de cargos. Estábamos hablando antes de que el precio de la energía se divide en tiene dos grandes componentes que son los que más influyen. El precio de mercado, del que ya hemos hablado, y la parte regulada de peajes y cargos. Pues bien, el Gobierno ha aplicado una reducción de esa parte regulada de cargos, el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta el 31 de diciembre. Y esa reducción de cargos es lo que mostramos aquí en las tablas de aquí debajo, tanto para la energía como para la potencia. He incluido hasta la tarifa 6.1, también hay reducción de cargos para tarifas 6.2, 6.3, 6.4. Y vemos que las reducciones que aplican, en el caso de la energía, pues bueno, hay periodos en los que va entre el 70%, el 80%. Por lo tanto, esa subida tan bestia de la que hablábamos hace un momento, de la parte regulada del precio de la energía y de la potencia, se puede ver compensada momentáneamente con esta medida en la que reducen este precio regulado de la energía. Y esto también sucede en las potencias, no es tan exagerado como la reducción de energía, pero también reducen el precio de la potencia en 20, 30, 40%, en función del periodo tarifario y de la tarifa de acceso de la que hablemos. Problema, o no problema, veremos, de estas tres medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué pasará a partir del 1 de enero? Pues a día de hoy aún no se sabe. Lo normal es que en el mes de diciembre, como se ha ido haciendo cada año, se publique una ley en la que se establezca el precio de los peajes y cargos, de esta parte regulada del precio, para el año 2022.
A día de hoy, no sé si hay alguien que pueda tener información privilegiada, pero por lo menos desde aquí no sabemos si lo que se va a aplicar a partir del año 2022 van a ser estos cargos reducidos, van a volver a ser los que se aplicaron en junio, no lo sabemos. La cuestión, y quiero hacer inciso aquí, es que en nuestras facturas de electricidad nos tienen que seguir facturando al precio original y después aplicarnos un descuento en la propia factura en la que nos resten este descuento de cargos que se tiene que aplicar. Por lo tanto, estamos hablando de 3 medidas, sobre todo esta última de los cargos, que pueden tener un buen impacto. En el caso de suministros domésticos, la reducción del IVA también, pero tengamos en cuenta que por el momento y hasta nueva orden están en vigor hasta el 31 de diciembre y no más allá. Veremos a partir del 1 de enero. Entiendo que dependerá un poco de cómo vaya evolucionando el mercado, veremos qué es lo que se acaba aplicando. Y llegamos a la última medida que nosotros habíamos propuesto y que puede ser la más complicada de gestionar a priori, pero también es la más eficiente, y nosotros en el caso de Factor Energía tenemos clientes con los que lo hemos comprobado que es la solución óptima. Es el autoconsumo. Hay que pensar que desde que se aplican las nuevas tarifas, ya sucedía antes, pero desde el 1 de junio aún más, las horas de mayor radiación solar coinciden también con las horas de los periodos tarifarios más caros. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una instalación de autoconsumo solar fotovoltaica de la que podamos consumir en las horas de mayor radiación solar, estaremos evitando consumir de la red en las horas más caras. Y esto aplica de forma directa en la factura, porque si tenemos un periodo con mayor consumo, va a ser el que se aplique durante la noche y es el más barato. Por lo tanto, no hay nada como el autoconsumo para reducir la factura. Obviamente no es todo tan fácil. El autoconsumo requiere una inversión inicial que se amortiza con el precio del mercado que hay a día de hoy. Mis compañeros del Departamento de Eficiencia Energética estaban hablando de entre 3 y 6 años para amortizarlo y que acaba teniendo una vida útil de entre 25 y 30 años. Por lo tanto, acaba saliendo a cuenta si requiere una inversión inicial también. Y, evidentemente, no solo la inversión inicial. No todo el mundo tiene lugar para instalar una instalación de autoconsumo. Por lo tanto, es la solución óptima, pero no está al alcance de todo el mundo, porque, evidentemente, sin un tejado o un solar en el que instalarlo, no hay manera. Aparte de hacernos consumir menos en las horas de mayor radiación solar y beneficiarnos de la factura, el autoconsumo, en el caso de que nuestra instalación tenga 100 kilovatios instalados o menos, estoy hablando de la potencia instalada de la instalación fotovoltaica, no de la potencia contratada, puede tener derecho a compensación de excedentes. ¿Y qué significa compensación de excedentes? Significa que si en alguna hora nuestra instalación produce energía y nosotros mismos en nuestro suministro no la estamos consumiendo, porque en ese momento no hay consumo, porque en ese momento no hay nadie en casa o nadie trabajando, esa energía se puede vertir a la red. Y por lo tanto, por esa energía que nos sobra y que inyectamos en la red, nos pueden compensar económicamente en la factura, con un concepto que se llama compensación de excedentes. ¿Cómo se compensan esos excedentes? Pues depende del pacto al que lleguemos con nuestra comercializadora de energía eléctrica. ¿Cuál es una fórmula típica para compensar esos excedentes? Pues tomar la hora en la que nos ha sobrado esa energía que hemos inyectado a la red y multiplicar esos kilovatios hora que nos han sobrado por el precio del mercado que había en esa hora. Evidentemente, la comercializadora, por hacer la gestión, tiene un coste y a ese precio de mercado pues, se le resta una pequeña parte para cubrir ese coste. Pero digamos que nos estarán compensando los excedentes al precio del mercado. ¿Qué significa esto? Que en el caso del autoconsumo, en las horas de mayor radiación solar, que suelen coincidir con las horas de mayor consumo, cuanto más alto sea el precio del mercado, más nos pueden llegar a compensar. O sea que llegamos a una situación un poco paradójica, que es dentro del autoconsumo, una persona con una instalación de autoconsumo, la evolución está tan bestia del precio de la energía, en el caso de que su precio dependa de la evolución del precio, no lo nota mínimamente.
¿Por qué? Porque si su instalación está bien dimensionada, estará cubriendo las horas de mayor consumo con esa instalación. Y además, le estarán compensando los excedentes que pudiera tener en esas horas al precio del mercado de esa hora. Por lo tanto, al final, tanto por un lado como por otro, estamos ganando. Insisto, y soy un poco recurrente con esto, es la mejor solución a todo y una de las ideas con las que se hizo la distribución de las nuevas tarifas eléctricas fue para encararlo al autoconsumo. Todo va enfocado hacia esto, pero evidentemente no quiero ser tampoco idealista y evidentemente el autoconsumo tiene sus pegas, requiere una inversión, requiere un espacio y en fin, no es algo tan obvio como lo podemos pintar aquí. Y por hacer unas reflexiones finales para todos, bueno, lo que hemos ido comentando de forma resumida, las nuevas tarifas eléctricas, el cambio que hubo el 1 de junio, ha supuesto un aumento de la parte regulada del precio de la energía y esto puede haber provocado en muchos consumidores un aumento de la factura, pero sí, podemos adaptarnos a los periodos más baratos. En caso de que no podamos adaptarnos, podemos firmar un precio único para todas las horas. Y además podemos optimizar la potencia contratada, podemos llegar a beneficiarnos de esta nueva estructura tarifaria. Por otro lado, las cosas, digamos, menos buenas también hay que decirlas. El precio del mercado eléctrico, y esto es una realidad, se ha multiplicado por 3,5 veces desde junio, cuando se implantaron estas tarifas, hasta octubre de 2021, que es el último mes así entero que se ha cerrado. No lo comparo ya con 2020, porque respecto a 2020 es una exageración, pero en una situación, digamos, normal, se ha multiplicado por 3,5 veces. El Gobierno ha aplicado estas medidas urgentes, creemos que son positivas, pero al menos lo que sabemos a día de hoy es que se acaban el 31 de diciembre, por lo tanto, tengámoslo en cuenta. Y la solución óptima a la actual situación de inestabilidad pasa necesariamente por el autoconsumo, tanto a nivel doméstico como a nivel de pymes, siempre sujeto pues, bueno, a esas restricciones logísticas que podamos tener. Todo ello encarado siempre hacia la transición energética. Y por mi parte, pues me ha ido. Muy bien, Javi. Ya te han lanzado 2 preguntas rápidamente sobre las tarifas 2.0. Ya me han lanzado, vale. A ver, Yo no sé si es porque tienen ganas de saber qué pasa en su casa o para que les expliquemos. Entonces, si quieres, te voy contando lo que nos preguntan. Sí, vamos comentando y si alguien, aparte de las del chat, en algún momento quiere hacer alguna, pues vamos respondiendo entre todos. Mira, Javier nos preguntaba que cómo se facturan los excesos de potencia en las tarifas 2.0. Mira, en la tarifa 2.0 TD, lo más normal, y cuando digo lo más normal estamos hablando del 90 y muchos % de los suministros, no puede haber excesos de potencia porque solemos hablar de suministros, sobre todo domésticos, que tienen un ICP y que a la que superamos la potencia contratada, corta el suministro. Es lo que vulgarmente llamamos cuando saltan los plomos. Entonces, en ese caso no puede haber excesos de potencia. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos tener una tarifa 2.0 TD de lo que llamamos un suministro no interrumpible. Es decir, un suministro en el que aunque nos pasemos de la potencia contratada, no se puede cortar el suministro. Algún suministro de algún hospital, algún ascensor, cosas de estas. En esos casos se contempla que la potencia contratada, que los excesos de potencia que pueda haber se facturan por maxímetro, que se dice. Es decir, se toma la potencia máxima a la que se ha llegado cuando hemos superado la contratada y le restamos la contratada. Es decir, tomamos los kilovatios que nos hemos pasado respecto a la contratada, los multiplicamos por 2 y los multiplicamos por un coeficiente económico de penalización, que ahora no recuerdo de memoria cuál es, creo que era 1,40 y algo, si no recuerdo mal, y eso sería el resultado de los excesos de potencia en una 2.0 TD. Pero, insisto, es muy raro que tengamos un suministro 2.0 TD con excesos de potencia porque la mayoría tienen un ICP que limita la potencia contratada. Aquí es cierto, Javi, que nosotros en Galicia tenemos muchas granjas en 2.0, ¿vale? Con potencia de 9,2 o 9,9 y a partir de aquí tienen maxímetro porque la celosa distribuidora nos permite la colocación de maxímetros. Entonces,
Pues Bien, en esos casos es como decía, por marcímetro, los kilovatios que nos pasemos multiplicados por 2, multiplicados por un coeficiente de 1,40 y algo, que ahora estoy diciendo de memoria. Y eso sería el resultado de los excesos. Está establecido en la ley, ¿eh? O sea, es regulado por ley la forma de facturarlos. No depende de la comercializadora. y luego una pregunta que hacían también sobre las 2.0, la hacía Alejandra, es, en el caso de las 2.0, ¿cómo se establece el precio del mercado mayorista? No, el precio del mercado mayorista no depende de la tarifa. El precio del mercado mayorista se establece para todas las tarifas de acceso. En este caso, en el mercado de NOMIE, aquí en España, van de la mano España y Portugal, van al mismo mercado y se establece un precio para el mercado casando. O sea, los generadores hacen ofertas de venta de energía, los compradores, las comercializadoras, ofertas de compra de energía. Y, bueno, oferta y demanda en el punto en el que casa hora a hora es el precio que se establece. Y ese precio es el que se queda para todas las tarifas de acceso, 2.0, 3.0, 6.1 y todas las demás. A ese precio después se le añade el coste regulado de esa tarifa, que eso sí que es distinto para cada tarifa de acceso. Y por eso cada tarifa de acceso tiene su precio. Pero lo que es el precio del mercado mayorista, el precio del pool, con el que se le conoce comúnmente, ese es el mismo independientemente de la tarifa de acceso. Ok. Solo por aclarar lo que decías del precio de la potencia, la penalización es 1,4064, tanto para 2.0 como para 3.0, ¿vale? Es decir, es para ambas tarifas igual. Bueno, y a partir de aquí, Paula, no sé si te quieres ya conectar y al resto de asistentes, si queréis lanzar alguna pregunta más para que aprovechemos estos 15 minutos que tenemos todavía para poder hablar de las tarifas. Hola, sigo aquí. ¿Qué tal, Paula? Bien, me parece muy interesante. Me da pena que se apuntó bastante más gente, pero debe ser que no han podido asistir o no han conseguido conectarse, no lo sé. Bueno, Pero luego como la colgaréis y os pasaremos la presentación también para el que esté interesado, no hay problema. Y además, tanto Xavier como yo estamos a disposición por si, aunque sea de aquí unos días sale otra duda, pues ahí estamos. sí, Bien, no, nos es comenta... los correos, o sea que vamos, pueden preguntaros directamente cuando consideren. Exacto. Os paso dos preguntas más, en este caso que son de Pablo. Venga, Javi, habla del ICP de las 2.0, si se pueden eliminar el ICP de las instalaciones. A ver, no sé, en eso, Xavi, tienes tú más experiencia porque es algo bastante común en Galicia. Se solicita a la distribuidora, pero no sé exactamente si hay alguna restricción Correcto. a la hora de... Pues venga, te contesto, Pablo. Lo del ICP, eso no ha cambiado como hasta ahora, aunque sean telecomandados, ¿vale? Los contadores. Es decir, que todas las 2.0 tienen ICP y si llegas y sobrepasas la potencia, salta. Excepto, como explicábamos ahora, si tiene maxímetro, que no salta y entonces se le penalizaría lo que es la potencia, ¿vale? Y la otra pregunta que nos hace sobre las 3.0, la bonificación de potencia en el 85%, ¿vale? Entonces, si quieres contestarle tú, Javi, sobre lo de la potencia. He pasado antes de pasada, pero es verdad, no lo he comentado. Antes, como dice la 3.0, la antigua 3.0A, existía una bonificación en el precio de la potencia, porque digamos que si no llegabas a la potencia contratada, facturaban el 85% de esta. Y digamos que tenías un 15% de margen por debajo o un 5% por encima, te podías pasar un 5%, en el que estabas bonificado y no... O te reducían un 15% lo que te cobraban, o si te pasabas un 5% no te cobraban excesos. Esto ha desaparecido totalmente. O sea, ahora solo vamos a la potencia contratada. Si estás por debajo, da igual, vas a pagar la potencia contratada. Y si te pasas a la que te pases 1 kilovatio, te van a penalizar ese kilovatio. Por lo tanto, no hay ningún tipo de bonificación en ese sentido. Ese también es uno de los motivos por el que, aparte por el gran número de periodos, interesa más que nunca optimizar las potencias contratadas en lo que podamos, porque cada kilovatio que nos pasemos nos lo van a penalizar. No tenemos ningún tipo de ayuda en ese sentido. El cambio tarifario creo que es una oportunidad para todos los que estáis ahora en la charla, porque realmente hace que nuestros clientes al final demanden especialistas. Es decir, pues, como decía Pablo ahora, la posibilidad de optimizar esos suministros. Es decir,
Anteriormente tenían 15 de potencia en los 3 suministros, en los 3 periodos, lo que serían 6 ahora. Y como le estaba el 85-105, pues bueno, con eso iban liberando, ¿vale? Actualmente, el tener 15 en las 6 potencias puede ser un error porque están penalizados por esa potencia. Entonces, es muy importante que alguien como vosotros pues, pueda hacer un estudio, ¿de acuerdo? Y dos, y yo creo que también es muy importante, es que el cambio tarifario nos permite hacer 2 cambios de potencia este año. Entonces, se podría hacer uno ahora para intentar ajustarle y al cabo de 3-4 meses revisarlo y volver a ajustar si hemos visto que el primer cambio no ha sido correcto, ¿vale? Entonces, exacto. Desde el 1 de, si no hemos hecho ningún cambio de potencia desde el 1 de junio, por decirlo claro, es el momento de equivocarse. Porque si nos equivocamos ahora dimensionando la potencia, tendremos una oportunidad para corregirla. A partir del 1 de junio del año 2022 volveremos a la regla de siempre de un cambio de potencia al año. Por lo tanto, si alguien está pensando o cree que por su forma de consumir puede optimizar la potencia contratada, es el momento de intentar consultar con algún experto para que se la optimice, porque si por lo que fuera no nos fuera bien así, podríamos corregirla. O sea, es este año o nunca, por así decirlo. Luego, Francisco José pregunta sobre instalaciones solares, llave en mano, que entiendo que habla de suministradoras, te refieres a nosotros, a las comercializadoras, si las recomendamos. La gran diferencia, Francisco José, y aquí te respondo yo un poco sobre el tema de fotovoltaica, ¿vale? Es que realmente la fotovoltaica te lo puede hacer cualquier instalador, ¿de acuerdo? Pero mañana tienes un problema y a lo mejor el instalador ya no está. Lo bueno de las empresas, pues en este caso como Factor o cualquier otra comercializadora, es que son empresas que al final con quien cerramos un acuerdo son empresas que nos pueden dar garantía de esa instalación, ¿vale? Sobre el tema del coste, de acuerdo, decirte que el coste varía lógicamente y que pues, en este caso Factor tiene formas de financiación, sobre todo muy interesantes para doméstico. Y los excedentes, como decía Javi, nosotros los pagamos al mercado que está el mercado de la subasta, el mercado eléctrico, y ahora mismo estamos pagando entre 0,15 y 0,16 céntimos el excedente, ¿vale? Debido a la situación de precios del mercado, ¿vale? Además, el tema también de las instalaciones de autoconsumo, una parte buena de instalador o a través de una comercializadora es que, bueno, lo que decía Xavi de opciones de financiación, una de las opciones más clásicas es que nosotros lo financiamos a través de la factura de electricidad. En la propia factura de suministro eléctrico financiamos el coste de la instalación de autoconsumo. Por lo tanto, por así decirlo, tenemos todo en uno. Y bueno, eso al final, a nuestro entender, es comodidad. Sí, porque además lo que él se está ahorrando con ese ahorro que consigue con la financiación, pues hace que la factura posiblemente sea igual, pero tiene las placas instaladas. Exacto. Al final acaba compensando la cuota de pagar la instalación los primeros años con el consumo que se está ahorrando o con la posible compensación de excedentes que está teniendo. Javier, ¿alguna pregunta? Me pones buenas tardes. Entiendo que quieres lanzar una pregunta. Me gustaría conocer si habéis ayuntamientos que descuenten parte del coste de la instalación. Entiendo que aquí, no sé si estamos hablando de subvenciones ya en este Claro, caso. entiendo que lo que está preguntando sobre el tema de subvenciones. Sobre el tema de subvenciones, si queréis también les contesto, Javi. Sí, Sobre el tema de subvenciones, ahora tenemos la Next Generation, ¿de acuerdo? Que tanto, bueno, está abierta la de pymes, industria, ¿de acuerdo? Que aunque ahora mismo a lo mejor ya no hay presupuesto para este año, va a continuar activo en el 2012 y en el 2013. A continuación, tenemos ya abierto también el Next Generation para doméstico, ¿vale? Y sobre los ayuntamientos que descuentan el IBI, tienes razón que muchos ayuntamientos descuentan, pero cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, ahí habría que dirigirse al concello para preguntarle qué descuento hacen en el IBI, porque ya os digo que cada concello es de su padre y de su madre, ¿vale? Vamos a por otra pregunta, esta es de Antonio. En las 2 últimas facturas del mercado regulado solo aparece el precio de la energía punta, llano y valle, por peajes de transporte, distribución y cargos. Sin embargo, el coste de la energía aparece en el precio final en euros. Bueno, te cuento si quieres. Es una queja recurrente de que en las comercializadoras reguladas, y no sé si alguna del mercado libre, lo desconozco, segregan en la parte regulada del precio, pero lo que es el resto del componente del precio de la energía
hacen un total en euros y no por separado. No sé si Xavi podrías añadir algo más. Sí, esta mañana justo tenía una de Naturgy, en este caso de la regulada, ¿vale? Y como bien dices, Antonio, salía el precio de 0,13 en P1. Y en cambio la factura era de 65 euros, cosa que no cuadraba con esto. Y es porque realmente ponen un concepto de energía general en el que le cobrarán al cliente, pues eso, 30 o 35 euros a mayores por esa energía, ¿vale? Exacto. Si es, No tenemos manera de ver el coste segregado. No sé exactamente si, Xavi, no sé si tú lo sabes, si es algo que hacen mal o pueden hacerlo así. Desconozco, ¿eh? Sí, esto es lo que nos pregunta sobre la CNMC, si realmente no es una imposición del gobierno, ¿vale? Pero, bueno, habría que, lógicamente, en este caso, si el cliente quisiera, poder quejarse a la CNMC de que no le están dando el precio por periodo, ¿vale? Porque estamos hablando de Exacto. una regulada, ¿de acuerdo? Sí. Si tenéis alguna pregunta más. Sobre el tema de precios, pues un poco el indexado siempre ha sido el precio, que es el variable, la regulada, el precio que además nosotros siempre hemos trabajado con industrias, ¿vale? Tanto 3.0 como 6.1, pero como decía Javi, debido a la situación, pues bueno, ahora mismo las comercializadoras estamos lanzando ofertas a lo mejor de un precio único a las 24 horas para intentar, que los clientes estén más cómodos, lo más importante, porque al final quien padece esta incomodidad son nuestros centros de atención al cliente, ¿de acuerdo? Y nuestros asesores, ¿vale? Y dos, para estabilizar las facturas. Sí. A ver, típicamente, y sobre todo veníamos del año 2020, en plena pandemia, con el precio del mercado hundido, todo el mundo se benefició mucho de los precios indexados, incluidas las comercializadoras de referencia porque van a precio indexado. Pero claro, esto es algo que ha cambiado en los últimos 3-4 meses debido a todo lo que hemos explicado. Entonces, pues bueno, al final hay que ir buscando nuevas fórmulas y también depende mucho de cada cliente, del gusto de cada uno, de su patrón de consumo. No es tan fácil, por así decirlo. Es una situación un poco, digamos, si en algún momento necesitamos que alguien nos oriente un poco, es ahora, porque, bueno, es una situación un poco complicada a nivel energético, por así decirlo. Nos pregunta Víctor cuál es el precio de los excedentes actuales. Os hago un resumen muy rápido. En octubre, que fue el precio más alto, como pagamos por el precio del mercado eléctrico, lo hemos pagado a 0,19, ¿vale? En los últimos 3 meses lo hemos pagado a 0,15. Pero eso sí que depende, y esto sí que es algo de cada comercializadora. Hay algunas que van a precio fijo y pagan a 0,7. Nosotros al final hemos decidido pagarlo a precio que lo estamos comprando. Pues lo compramos al mismo precio que en el mercado eléctrico, los excedentes. Exacto. Pregunta Víctor también, en el mercado regulado, sí, en el OMIE, sí, correcto, ¿vale? Es en el mercado, ¿vale? Sí. Y luego Víctor pregunta, una de las preguntas yo creo que más estamos sufriendo, ¿vale? Los problemas con la telemedida, el tema de las lecturas de contadores, ¿vale? Si podemos pasar a libre voluntad, facturas anteriores. Javi, si quieres, habla tú y luego doy yo. Sí, a ver, este es un problema que, bueno, nos era, por decir algo, residual hasta el cambio de tarifas eléctricas y es algo que desde el cambio de tarifas eléctricas se nos ha disparado. Nosotros, nuestro mayor problema hablo desde la experiencia de Factor, que es la que conozco, el mayor problema de nuestro departamento de facturación es justo este. No voy a entrar en nombres concretos, pero hay algunas distribuidoras que no nos están enviando datos y algunas que sí que nos los envían, pero no son reales porque envían datos que son completamente imposibles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en ese sentido? Pues nosotros, nuestra función como comercializadora y de todas las comercializadoras es hacer de puente entre el consumidor y la distribuidora. Y nuestra función ahí es, en base a lo que nos diga el consumidor, reclamar ante distribuidora para que corrija esas lecturas. La forma con la que más caso nos están haciendo en este tipo de reclamaciones de lecturas que no envían o que no son correctas es cuando el consumidor nos envía fotos del contador a una determinada fecha, porque nosotros esas fotografías las adjuntamos en la reclamación y esa reclamación tiene más fuerza. Pero es desde el 1 de junio, tal cual digo, nuestra lucha diaria, nuestro mayor problema
está siendo el conseguir las lecturas en este caso de todos nuestros clientes, pero cada comercializadora de los suyos, porque es un problema generalizado y no es un problema de una sola distribuidora, es algo general. El problema realmente de que no nos estén dando las lecturas, una es porque durante todo este año y medio, 2 que han tenido para actualizar los sistemas no lo han hecho a tiempo y por lo tanto el 1 de junio han empezado sin poder pasarnos lecturas. Y 2, en este caso, quien más lo sufre lógicamente es el cliente, porque hay clientes que desde el mes de mayo no se le ha facturado. Imaginaros a 18 de noviembre, una factura que acumule 3-4 meses es una barbaridad. Entonces, bueno, es algo que está la CNMC investigando. Como dice Javi, hay varias distribuidoras, sobre todo hay 2 que son las que más han incumplido de las grandes, por decir algo, porque es la que más afecta a clientes, y que además todas las comercializadoras independientes, como la nuestra, nos hemos unido pues, para abrir reclamaciones porque está perjudicando a nuestra imagen y perjudicando al cliente. Nosotros formamos desde Factor Energía parte de varias asociaciones de comercializadores independientes y desde esas asociaciones, ya desde junio, pero en los últimos meses aún más, porque es algo que se ha prolongado a nuestro entender demasiado en el tiempo y sin excusas, estamos batallando con la CNMC presentando estos casos justamente. Lo que pasa que, bueno, ahí digamos que desgraciadamente dependemos de los plazos de la CNMC y de las distribuidoras para responder las reclamaciones. Por lo tanto, a nosotros lo que nos queda es seguir reclamando, pero sí que quiero dejar claro que el hecho de no emitir facturación o el hecho de emitir un consumo, que el cliente diga esto es erróneo, no es culpa de las comercializadoras en la situación actual. O sea, al final las comercializadoras facturan lo que distribuidora les indica y si no les indica nada, pues o no facturan o tienen que hacer una previsión. Muy bien, de momento se han acabado las preguntas. Había una que nos volvían a preguntar sobre el ICP. Os comento las 2.0. Tienen ICP sí o sí igual que antes, ¿eh? O sea, no, eso no ha variado lo del ICP, ¿de acuerdo? 2.0 que ahora incluyen 2.0 y 2.1, ¿vale? Hasta menos de 15 kilovatios. No sé si hay alguna pregunta más que nos queréis hacer a Javi o a mí en este caso. Si no hay ninguna más, Paula, nos vamos a despedir. Agradeceros. A ver, Paula, yo creo que te escucho ya. Sí, nada, agradeceros a vosotros, bueno, a vosotros en particular, porque estáis siempre ahí, a Factor de Energía, por supuesto, pues por atendernos cada vez que lo necesitamos. Como te he dicho, Paula, es para nosotros, vamos, Javi más porque pertenece también al Colegio de Ingenieros de Barcelona, pero para nosotros es un momento súper agradable poder compartir con vosotros, poder compartir la situación del mercado y poderos explicar en cómo esto. Agradeceros, Paula, agradecer pues también a Rosa la organización y, bueno, mi compañero Javi, que como decía, es nuestro ingeniero de cabecera y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tenéis nuestro contacto para lo que necesitéis y, bueno, tanto para todos los asistentes como para el colegio y, bueno, cualquier cosa en la que podamos ayudar o clarificar, sobre todo en esta situación de estos últimos meses, pues intentaremos ayudar lo máximo posible. Y muchas gracias a todos los asistentes por el interés y al colegio por la organización y por contar con Factor. Muchísimas gracias a vosotros. Yo os lo vuelvo a decir y no dudéis que en breve os volveremos a llamar para otra más. Muy bien, Paula. Pues nada, nos vemos en la próxima. Eso, a ver si en la próxima nos podemos ver. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.